Hola, muy buenos días. Estamos en una nueva edición de La Mesa acá en el Mostrador. Estamos con Andrés Romero, exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía del gobierno anterior y hoy día consultor de la empresa Valgesta. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Andrés, te invitamos porque queríamos conversar un poco de la contingencia y particularmente hace unos días un gran proyecto de transmisión que unía Antofagasta con ciudades del centro del país se cayó, como diríamos literalmente, y era uno de los proyectos de las líneas de transmisión que la comisión que tú liderabas había recomendado como parte clave de las obras para sostener el sistema. Cuéntame un poco cómo estás viendo el escenario particularmente de los proyectos que hoy día están al debe y tienen que hacerse, digamos, para soportar el crecimiento del sistema energético del país. Sí. Mira, si uno lee detenidamente el dictamen, la verdad las cosas es que yo lo califico como muy buen dictamen del panel. Porque el panel de expertos no dijo esta línea no hay que hacerla. Perfecto. Sino que dijo, mire, sabe que hay distintas configuraciones, el coordinador tiene una configuración, la comisión otra. Tenemos dudas respecto a si esta línea que realmente se requiere, si esa configuración que propuso la CNE es la definitiva. Adicionalmente, la comisión, en alguna parte del proceso de discusión ante el panel, presentó un informe y el cual avala de que postergar un año la decisión no traía grandes perjuicios para el sistema. Por lo tanto, el panel yo creo que fue muy prudente en términos de decir, mire señores, no obstante que estamos entendiendo que esto se requiere porque el desarrollo renovable es el desarrollo que estamos todos proyectando, más aún en un escenario donde hay un plan de descarbonización, vamos a comenzar a cerrar centrales digamos, a carbón y por lo tanto claramente el desarrollo de los próximos años va a estar marcado por aprovechar nuestro potencial solar y eólico, y el potencial solar y también el eólico está fuertemente en la zona norte del país. Por lo tanto, lo que dijo el panel fue tomémonos un año, discutamos bien la configuración de esta línea, es una obra realmente mayor, de muchos recursos, y eventualmente para el próximo año el regulador tendrá que proponer, y eso es parte del proceso de planificación, tendrá que proponer una configuración nueva para esa línea o insistir en la misma pero con nuevos argumentos. Yo creo que el gran aprendizaje de este proceso es que probablemente en líneas de menor tamaño, de menor entidad, no se va a producir una discusión técnica tan profunda, de cuál es la configuración específica, pero exactamente, pero una línea que recorre prácticamente la mitad de Chile, que tiene un costo de 1.700 millones de dólares de acuerdo a la configuración de la comisión, la verdad las cosas es que lo que se requiere por parte del regulador, y si uno tendría que decir cuál es el aprendizaje de este proceso, es que se requiere mucho más diálogo técnico con todos los actores, de tal manera de generar amplios consensos respecto primero a la necesidad y segundo respecto a la configuración definitiva. En esto uno podría pensar que esto es como ciencia exacta y es como solo un proyecto. La verdad las cosas es que es opinable, hay distintas formas de hacerlo. Estuvimos durante muchos años discutiendo si la interconexión del norte con el centro era una línea de corriente continua o corriente alterna. Finalmente hay que trabajar con evidencia, la evidencia nos dijo, mira, un proyecto corriente alterna servía, y por lo tanto creo que lo que hay que trabajar ahora es con más evidencia, con más trabajo con los actores, de tal manera de identificar cuál es el mejor proyecto para el país. Claro, porque en el fondo hoy día todos los proyectos de energía renovables no convencionales tienen miedo que en el fondo que este sistema no los pueda soportar y cuánto tiempo van a tardar en llegar las obras, además que están llenas de contingencias porque como comentábamos un poco antes de comenzar a grabar, las comunidades no todas están dispuestas, digamos, que una línea cruce sus terrenos, cruce todo el país y estos proyectos se van llenando de recursos legales, de impedimentos. Entonces la pregunta es cómo puede avanzarse en una política de energías renovables que necesita más torres, digamos, para inyectar su energía, si estas decisiones se van postergando. ¿Cómo es esa situación? Yo creo que el análisis que tú haces es tremendamente correcto. Efectivamente, acá se requiere que el país entienda dos elementos. Uno, el país va a seguir creciendo en su desarrollo social, económico, ambiental, y para eso se requiere energía. Nosotros todavía somos un país que consume, por así decirlo, poca energía per cápita. Si vemos, por ejemplo, el consumo per cápita de los hogares, fuera de Santiago, el consumo per cápita es bajo 100 kWh mes. Eso es una casa que tiene 4 ampolletas, un refrigerador, un televisor y no mucho más. No es un consumo refinado, digamos. Exactamente. En Santiago el consumo es más alto, estamos hablando del orden de 150, llega hasta 200 kWh en promedio. Ahora,
la cifra, si uno se compara a nivel internacional, lo único que te dicen es que en la medida que vayamos creciendo en nuestros estándares sociales y económicos, bueno, vamos a ir creciendo en el consumo de energía, en los hogares, en la industria, etc. Por lo tanto, se va a requerir más energía. Y es muy positivo el consenso que está alcanzando el país en torno a que esa energía sea con fuentes renovables, limpias, que son además fuentes propias. Pero para eso el tercer consenso va a ser, bueno, tenemos que traer esa energía hacia los centros de consumo. Claro. El gran centro de consumo de nuestro país es Santiago. Y por lo tanto, traer esa energía a los centros de consumo va a ser uno de los grandes desafíos que vamos a tener como país, porque vamos a tener que construir un consenso. Es decir, señores, tenemos que construir sistemas de transmisión que nos puedan traer esa energía del norte hacia el consumo. El otro día escuchaba a alguien que decía, mira, podríamos reemplazar la contaminación del sur, que se puso básicamente por leña húmeda, digamos, y que durante por lo menos 3, 4, 5 meses tenemos ciudades saturadas de contaminación. Alguien me decía, oye, podríamos calefaccionar esas casas con el sol del norte. Y la verdad las cosas es que no es figurado lo que estaba diciendo. O sea, realmente podríamos hacer un muy lindo proyecto país diciendo las casas del sur se están calefaccionando con el sol del norte. ¿Ah? Pero para eso se requieren sistemas de transmisión muy robustos. Yo creo que nadie duda respecto a que hacia fines de la próxima década vamos a requerir un nuevo sistema de transmisión muy robusto que vaya hacia el norte. Para llegar hacia fines de la década con ese sistema de transmisión robusto tenemos que empezar ahora. El panel dijo, mire, no hay gran drama si es que lo postergamos un año, y es verdad, porque eso dicen los números, pero creo que es una decisión que este año probablemente tiene que estar en el centro de la discusión del sector. Porque si lo atrasamos más, los que finalmente somos los perjudicados somos los clientes finales. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuevamente desacople en el sistema, no vamos a poder transmitir esa energía y al final se encarecen los precios. Eso implica que los proyectos que están también en agenda, y te lo pregunto particularmente por la línea Cardones-Polpaico, ¿tienen que destrabarse o tienen que surgir proyectos nuevos además, digamos, como todas las de una renovación de una gran línea en el fondo que cruce todo Chile y sirva para soportar todos los nuevos megawatts de energía que están en el sistema? A ver, Cardones-Polpaico, y específicamente el último tramo, que es el que está pendiente entre Pan de Azúcar y Polpaico, es un proyecto urgente de materializar. La verdad las cosas es que estamos perdiendo energía limpia, especialmente en el norte chico, energía renovable, fundamentalmente eólica, que no puede ser evacuada en su totalidad, producto de que no tenemos esta línea y tenemos una congestión importante. Para que te haga una idea, entre el norte de Santiago y prácticamente La Serena, tenemos un pequeño cable de 220 kV que, como algunos técnicos dicen, ya está colapsado, digamos. Tenemos casi un alambre timbre, y al frente de ese tenemos un sistema robusto que está muy avanzado y faltan solo pequeños tramos para poder terminarlo. Si ese gran sistema finalmente se materializa, lo que vamos a tener es un sistema donde toda la energía desde el norte hacia el centro va a fluir y también del centro hacia el norte va a fluir. Te quiero comentar que ya en la práctica la interconexión lo que nos ha mostrado es algo que los estudios decían que iba a pasar. Hay momentos donde la energía del norte fluye hacia la zona centro y hay momentos donde la energía del centro fluye hacia el norte. Y eso genera, primero, una mejor estabilización de los precios hacia la baja, y segundo, genera que por fin estamos aumentando nuestra generación eléctrica en base a fuentes renovables no convencionales, que no solamente son más limpias, sino que nos traen costos más bajos. Aclaremos en el fondo que toda la construcción de nuevas líneas apunta precisamente a que se inyecte energía de todos los proyectos de energías limpias, de los proyectos que van a reemplazar en el fondo la matriz térmica. Sí, o sea, básicamente a nosotros en la consultora, y no solamente nosotros, en general el mundo de la consultoría en Chile, los analistas, el regulador, lo que todos estamos viendo es que el desarrollo de los próximos años prácticamente no estamos viendo ninguna central térmica. Lo único que estamos viendo sería muy loco que alguien planteara ese tipo de proyectos. Son 3.000, 4.000, 5.000 megawatts en energía solar, son unos 4.000 megawatts en energía eólica, de la energía solar concentrada obviamente en las regiones básicamente Antofagasta y Atacama, energía eólica concentrada y un polo muy interesante en Taltal, un polo de unos más de 1.000 megas eólicos, que realmente es un proyecto desde el punto de vista de la producción eléctrica espectacular. Y tenemos también otro gran polo de energía eólica hacia el sur, en la zona costera en la región de los ríos, de los lagos. Bueno, en la Araucanía sigue existiendo potencial. La verdad las cosas es que
tenemos hacia el norte y hacia el sur un enorme potencial que hay que desarrollar. ¿Y por qué hay que desarrollar? Nuevamente insisto, porque la alternativa no es que no vamos a crecer en consumo de energía. Por más que desarrollemos al máximo las políticas de eficiencia energética y no derrochemos la energía, que creo que es la primera fuente, la más barata, la más limpia y a la cual hay que darle todo el impulso, claro. Por más que hagamos los máximos esfuerzos en eficiencia energética, igual vamos a crecer en nuestro consumo de energía. Va a ser inevitable. Va a ser inevitable. De hecho, uno le puede poner los modelos y todos le estamos colocando los modelos ciertos porcentajes al crecimiento de demanda natural, ciertos porcentajes de reducción por eficiencia energética. Pero por más que seamos muy exitosos en el derroche, exactamente, vamos a crecer. Y ese crecimiento, la pregunta es ¿por quién tiene que ser soportado? ¿Por qué tipo de fuente? Y lo que más nos conviene como país es claramente hoy día utilizar nuestro potencial eólico solar. Eso es lo que más nos conviene. Ahora, para aprovecharlo, necesitamos construir más líneas de transmisión y se requiere fortalecer especialmente nuestro sistema de transmisión para el norte. Es paradójico que uno diga, oye, todavía no terminamos de construir una y ya necesitamos la segunda. Claro. La verdad las cosas es que la segunda la necesitamos para varios años más. Pero ya lo que nos una década, tampoco es tanto tiempo, digamos. Pero lo que nos dimos cuenta es eso, o sea, la línea Cardones-Polpaico se dispuso el año 2012 y estamos concretándola hacia fin del 2018, quizás principio del 2019. Ahora, Andrés, un tema también es que físicamente la línea de transmisiones hoy día, tú te imaginas estas torres, digamos, que atraviesan kilómetros y kilómetros a lo largo del país. Entonces, las comunidades, el agricultor, digamos, la persona que realiza su campo, no entiende en el fondo que esto es como una consecuencia un poco egoísta del desarrollo para esa persona. Claro. Entonces, ¿cómo la ley en el fondo hoy día y qué regulaciones hoy día están pendientes para que esto no se bombardee? Porque también aquí hay un montón de operadores políticos, de abogados que se dedican a trabajar en estos proyectos para ganar las costas, digamos, para que en el fondo estos proyectos en el futuro avancen y no se vean bombardeados digamos, de recursos legales que no los permiten avanzar. Bueno, mira, la nueva regulación de transmisión que se publicó en el año 2016 trae una solución que hay que probarla, que esperamos que resulte. La verdad, las cosas es que es una solución bastante inédita a nivel mundial y por lo tanto vamos a tener las primeras pruebas ahora, estos años. De hecho, en el plan de transmisión que está cerrándose ahora posterior al panel, viene una línea de transmisión muy complicada que pasa por toda la zona de la Araucanía. Y a esa primera línea probablemente, porque es una decisión del gobierno tomarla, pero probablemente se le va a aplicar un sistema de definición de franja que se hace en base a un proceso de evaluación ambiental estratégico. Y ese proceso de evaluación ambiental estratégico lo tiene que hacer el gobierno. ¿Por qué en el fondo planteamos esto? Claro, ¿y cuál es la diferencia, perdona, con el otro proceso que se hacía de evaluación ambiental con las líneas? Claro. Primero que nada, el sistema de hoy lo que hace es adjudicarle a un particular una línea y es ese particular el que tiene que definir el trazado. Y en el fondo, empresa, digamos. La empresa. Perfecto. Los incentivos de la empresa básicamente son a minimizar costos. Por lo tanto, el trazado que busca minimizar el costo porque él ya se adjudicó un precio y por lo tanto tiene que cuadrarle el costo para esa obra. Por lo tanto, el trazado no está mirando los aspectos completamente... Está mirando los temas sociales. Exactamente, no está mirando los aspectos sociales, ambientales, económicos, o sea, el global del beneficio, sino que más bien está mirando solamente o en gran parte el interés económico del adjudicatario, lo que es legítimo, lo que es lógico. Este sistema cambia completamente. ¿Por qué? Porque decimos, mire, ¿sabe qué? Tiene que ser una definición de Estado. Perfecto. Y es el Estado el que tiene que definir en base a los elementos sociales, ambientales y económicos que están en el territorio, bueno, ¿por dónde debería ir este sistema de transmisión? La gracia de este proceso es que primero es un proceso que está regulado, segundo, genera participación temprana. O sea, antes de definir por dónde se pasa, bueno, hay antes que pelee porque me corras 3 kilómetros la torre al norte. Exactamente. Digamos. Antes de eso, bueno, es escuchar a la comunidad, trabajar con los municipios, etcétera, y en base a ese trabajo definir cuáles son las restricciones ambientales que tiene, pero por otra parte también hay una restricción económica, porque un sistema de transmisión tampoco puede costar infinito. Eso te iba a decir, ¿el Estado acá tiene subsidia, digamos, parte de esos estudios, de esos gastos? ¿O simplemente define el trazado más eficiente socialmente? Los gastos del proceso, que es un proceso bastante costoso, están incorporados en la tarifa que se paga por transmisión para los clientes finales. Está financiado.
Pero lo interesante del proceso es que finalmente el Estado va a llegar con alternativas. Va a decir, mire, una alternativa es ir por este camino, otra alternativa es por este otro y la tercera es por esto. Y eso se va a llevar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Perfecto. ¿Ya? No es una decisión de un ministro, de una sola autoridad, sino una decisión donde cada ministerio, con sus organismos sectoriales, van a opinar y van a tomar una decisión definitiva. Una mirada estratégica, digamos, del problema o la solución. Exactamente. Y por eso nosotros creemos que obviamente es un mejor proceso que el actual, donde, como tú dices, oye, es al final donde llega la participación. Llega con el plano, digamos, a la comunidad y le dice por aquí va a pasar una línea de transmisión. Y para una empresa con el plano, la verdad las cosas que ya hizo la ingeniería, por lo tanto correrse es costoso. Es costoso. O sea, Esto nunca se ha hecho antes. Nunca se ha hecho. Yeah. Y de hecho es inédito a nivel mundial. Existe alguna experiencia en Brasil, en Colombia, en Europa, de mayor participación del Estado en la definición de los trazados. Pero, por ejemplo, el incorporar evaluación ambiental estratégica, que es un instrumento de la legislación ambiental, es una cosa bastante moderna que estamos haciendo en el país, pero lo que nos dimos cuenta es lo siguiente: en el fondo, acá energía y medio ambiente tienen que ir de la mano. Si no van de la mano, la verdad es que lo único que tenemos son grandes conflictos, porque legítimamente las comunidades, las organizaciones ambientales, etcétera, defienden intereses particulares, sociales, etcétera, que, dado el proceso que teníamos, no está siendo debidamente abordado. Ahora, el Consejo de Ministros de Sustentabilidad va a tomar una decisión y probablemente las personas por donde pase esa línea no van a estar contentas, ¿no? Claro, igual se da la contingencia. Pero sí, esa definición de trazado tuvo un proceso que es muy distinto al de hoy. Y al menos, en el fondo, lo que uno va a poder decir, sabe que se valoran todas las alternativas. Necesitamos realmente esta línea y, bueno, este es el trazado que mejor equilibra los objetivos ambientales, sociales y económicos. Andrés, para finalizar me gustaría preguntarte qué proyecto, qué regulación o qué modificación al sistema crees que sería clave que el nuevo gobierno, digamos, empalme dentro del trabajo que tú ya estuviste haciendo en la Comisión Nacional de Energía con los equipos técnicos del Ministerio. ¿Qué te gustaría ver en la agenda que se convierta, digamos, en un impostergable de la nueva ministra de Energía? Mira, yo creo que la ruta energética que planteó la ministra tiene elementos bastante positivos. De hecho, señala como un eje importante el contar con una nueva ley de distribución. La verdad las cosas es que no solamente en Chile, sino que en el mundo urge nuevas regulaciones en materia de distribución que permita que los clientes finales podamos aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías. Lo que hemos visto es que, de acuerdo a nuestro marco, el marco regulatorio que hoy día tienen las distribuidoras eléctricas es de hace 30 años atrás. Por lo tanto, está solamente pensando en fierros que van por las ciudades llevando energía de arriba hacia abajo. Y la realidad hoy día es que la energía se genera de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Que las redes tienen que ser inteligentes para poder acoger esa generación distribuida, pero también para que permitan hacer más cosas respecto a esa infraestructura que está en la ciudad y que tiene que ser mejor ocupada. Por lo tanto, tenemos que también involucrar a las compañías distribuidoras a trabajar con sus clientes a que consuman menos, no que consuman más. Hoy día los incentivos, a una compañía distribuidora le conviene que tú consumas más energía. Claro. Bueno, tenemos que hacer modificaciones que permitan que las compañías distribuidoras tengan incentivos para ayudarte en eficiencia energética, no solamente a que tú consumas más. Todos esos cambios son cambios no menores, no son cambios cosméticos. Tampoco son rápidos, digamos. Son complejos. Me tocó visitar varios países que están pensando esto y lo que nos decían. Estuvimos en Estados Unidos, en Nueva York, en Boston, estuvimos en el MIT viendo a los especialistas que están estudiando esto. Y todo lo que nos decían es, mire, cuando terminen de trabajar, por favor cuéntenos, porque estamos todos discutiendo en el mundo cuáles son los mecanismos para que podamos hacer un upgrade a la regulación de las distribuidoras de tal manera que permite y facilite el aprovechamiento de esta energía. Claro, pero esa discusión debe ser producida desde el Ministerio, desde el Estado, digamos. Totalmente, y la ruta energética lo plantea como uno de los puntos esenciales. Me parece que está muy bien puesto como tema, como un mejoramiento clave para el sector. El segundo punto que lo plantea la agenda es algo que desde Santiago no miramos, pero tenemos sistemas que los llamamos medianos, que son los sistemas del extremo sur, Aysén, Magallanes, que claramente requieren un mejoramiento regulatorio. Y básicamente, para que se entienda en simple, ahí tenemos mucha capacidad de energía limpia, pero que no se ha podido ocupar en su plenitud, porque el esquema regulatorio
no da los plazos para que estos proyectos se desarrollen. Y por lo tanto, estamos como en el perro pillándose la cola. Claro. Es decir, dado que los plazos son pequeños, son tarificaciones de 4 años, bueno, al final estamos produciendo con lo mismo cuando podríamos producir con otras fuentes de energía. Y a lo mejor, por ejemplo, tener una ciudad como Coyhaique, que está saturada de contaminación, podríamos tener un Coyhaique full electric, totalmente limpio, innovador a nivel mundial. Pero se requieren esas modificaciones. Y la tercera, y eso lo contempla también la ruta energética y me parece muy adecuado. La tercera, que no está tan clara en la ruta, pero me parece que hoy día se está cuajando en la discusión de los consultores. Que va en el camino correcto. Claro, es pensar en la flexibilidad del sistema. Cuando antes teníamos máquinas a carbón, a gas natural, grandes represas hidroeléctricas, la verdad las cosas es que el sistema era bastante estable, eran máquinas que funcionaban 24 horas y no con mucha complejidad. Cuando el sistema empieza ya a tener un 20% de la capacidad instalada, mira, en el año 2020, el 20% de las inyecciones de energía eléctrica, o sea, el 20% de los electrones que van a recorrer nuestro país van a provenir del sol y del viento y de centrales de pasada. Eso genera una variabilidad en la producción porque el sol produce a ciertas horas. No puedes inyectar todo el día energía. Exactamente. El viento también. Y eso produce una variabilidad que genera desafíos no solamente técnicos, sino que también desafíos regulatorios. Las máquinas que antes trabajaban 24 horas van a empezar a trabajar de una manera distinta, a una menor capacidad y de repente van a tener que subir su producción. Bueno, hay una serie de cambios que deben adaptarse, digamos, a ese ajuste. La segunda pregunta es, bueno, es una muy buena noticia que los desarrollos sean solares y eólicos. Y no tenemos un problema de seguridad de suministro mientras sigamos teniendo esta capacidad que tenemos de generación de embalse, generación en base a gas natural e incluso el carbón. Pero ¿qué va a pasar cuando ya sigamos creciendo? Vamos a empezar a cerrar centrales carboneras. La pregunta va a ser, bueno, señores, tenemos que darle seguridad a este sistema. Bueno, ¿cómo le damos seguridad? ¿Cómo le damos potencia? ¿Cómo le damos capacidad al sistema? Es otra pregunta que está recién en la discusión y por eso yo aterrizarla en algún minuto. Exactamente, y lo denomino como, ¿cómo le vamos a dar flexibilidad y capacidad a nuestro sistema de tal manera de cuando vaya cambiando la matriz, digamos. Exactamente. Ese es un tercer eje que creo que es muy relevante de poner. Discutirlo. Andrés, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y nos vemos también entonces en una próxima oportunidad aquí en la mesa con el mostrador. Muchas gracias. Gracias.